Bienvenidos a Diálogo. La reforma y apertura es un término estrechamente relacionado con el desarrollo económico y social de China en los últimos 40 años. Una política por la que China ha podido desarrollarse y pasar de ser un país empobrecido a convertirse en la segunda economía del mundo. Desde esta edición de Diálogo vamos a ofrecerles una serie de programas especiales con motivo del 40 aniversario de la reforma y apertura de China. Y tratamos de encontrar y analizar unos momentos históricos para poder tener una visión más viva y relativamente más amplia y completa sobre esta política. La reforma y apertura de China comenzó en las zonas rurales y esta aldea que se llama Xiaogang es un lugar emblemático. Tratamos de comenzar nuestro descubrimiento desde un anciano de la aldea Xiaogang que ha experimentado en persona ese momento histórico. 我们分田到户，每户户主签字盖章。如以后能干，每户保证完成每户的全年上缴或公粮，不再向国家伸手要钱要粮。如不成，我们干部坐牢杀头也甘心。大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。 El anciano que está leyendo el documento es Yang Yingchang, un campesino de la aldea de Xiaogang, situada en el condado de Fengyang, de la provincia de Anhui, en China. Sus palabras nos transportan al inolvidable momento de la reforma rural del país. 40 años atrás, China todavía se encontraba en una economía planificada. La producción agrícola estaba basada en plantaciones de propiedad pública. Xiaogang era una aldea con una producción agrícola muy atrasada y los aldeanos estaban sufriendo el hambre y la pobreza. A la luz de esa difícil encrucijada, para cambiar la situación, Yang Yingchang y otros 17 campesinos tomaron una decisión histórica. Ellos firmaron un juramento secreto, garantizando que, en la aldea, los campesinos podrían subdividir las tierras de cultivo en parcelas familiares y organizar sus propias actividades de cultivo. Y toda la producción, después de pagar una cantidad fija del gobierno, podría ser dispuesta libremente en el mercado por los agricultores. La audaz iniciativa de los campesinos de la aldea de Xiaogang rápidamente demostró sus beneficios. Aún asumiendo el riesgo de adoptar el sistema de contratos privados por familia, Yang Yingchang y sus compañeros disfrutaron también la satisfacción de la cosecha. En el año 1979, la producción total de grano de la aldea alcanzó las 66 toneladas, el equivalente a la producción total de los 5 años anteriores. En el año siguiente, Deng Xiaoping declaró públicamente su apoyo a la política de Xiaogang. En 1982, el primer documento de la Conferencia Central sobre el Trabajo Rural en China fue oficialmente promulgado, señalando claramente que la producción contratada por cada familia pertenecía al sistema de responsabilidad de producción de la economía colectiva socialista. Desde entonces, el gobierno chino ha estabilizado y mejorado constantemente este sistema, expandiéndolo por todo el país, lo que ha estimulado enormemente el entusiasmo de los agricultores, hizo crecer la producción agrícola y ha logrado resultados fructíferos en la erradicación de la pobreza del país. Según las estadísticas, desde la década de los 80, más de 790 millones de chinos fueron sacados de la pobreza. Actualmente, la aldea de Xiaogang está reconocida como la cuna de la reforma rural del gigante asiático. ¿Nos podría contar un poco sobre la situación de Xiaogang antes del año 1978? Claro, antes de 1978 el pueblo de Xiaogang era muy pobre. ¿Por qué hicimos la gran reforma del contrato de la tierra en ese momento? Porque la vida era muy dura y no había comida. En el pasado, en el pueblo de Xiaogang no había ni un ladrillo, ni tejas, ni comida, ni casa, ni ropa. La propia vida nos obligó. Entonces hicimos la gran reforma del contrato de la tierra. Además, la economía planificada se había implementado y lo que los agricultores cultivaban estaba determinado y planificado por el gobierno. Como campesinos no teníamos poder de decisión. Yo creo que el objetivo de la revolución del Partido Comunista de China era que el pueblo chino pudiera vivir bien, no que tuviéramos que pedir limosna. Por lo tanto, estábamos descontentos con la política de la época. Después, según el informe que hemos visto, ocurrieron muchas cosas. Usted y los otros 17 artesanos firmaron con sus huellas dactilares en esta cabaña y vieron que tras la aplicación de la división de la tierra, los efectos se revelaron rápidamente. Fue este un cambio muy grande.
Sí, el cambio fue particularmente grande. En ese momento la tierra se dividió secretamente entre las familias para fomentar la iniciativa laboral, y los agricultores tuvimos autonomía. ¿Quién sabe cultivar la tierra mejor que un campesino? Nos dividimos las tierras en 1978 y al año siguiente tuvimos una gran cosecha. Con la cosecha de un año teníamos para comer durante 5 años. También pensábamos en el riesgo cuando hicimos la gran reforma del trabajo. ¿Y si era algo ilegal? Así que redactamos el contrato. Si la división del campo resultaba exitosa, entregaría suficiente grano al país, dejaría el suficiente para la colectividad y el resto del grano sería nuestro. De hecho, ese año todos conseguimos mucho alimento, y en todas las casas mataron cerdos, ovejas y pollos para celebrar la cosecha. Todos estaban muy felices en la fiesta de la primavera de ese año. Recibimos grano y teníamos comida. Todos se reunieron para discutir los planes de desarrollo para los próximos años. Pero esta acción estaba en contra de las políticas del país, ¿sí? Sí. La presión era muy grande, ¿cierto? Para ser sinceros, no habríamos podido subdividir las tierras sin el apoyo de todos los niveles del gobierno. Recuerdo que cuando el secretario del partido del condado visitó Xiaokang, ninguno de nosotros admitió que estábamos subdividiendo las tierras en parcelas familiares. Pero hay un viejo dicho que dice que no se puede esconder lo evidente y que las paredes oyen, así que se descubrió el asunto. En ese momento estábamos involucrados en una economía colectiva y nuestro método de dividir la tierra no podía permitirse. El secretario del partido del condado tenía que informarlo a las autoridades superiores. Después de varias rondas de discusiones, el gobierno decidió dejar el dilema para el final del cultivo de primavera y asumir toda la responsabilidad. De esta manera pudimos realizar la subdivisión de las tierras por familia. Después de la excelente cosecha del año 1979, Wang Li visitó la aldea de Xiaokang al año siguiente. Él estaba muy feliz de ver la cosecha de nuestra aldea. En ese momento, Wang Li nos preguntó, ¿está yendo bien este método de subdividir las tierras? Los campesinos dijeron que por supuesto, que era muy bueno porque tenían comida suficiente. Después le preguntamos, ¿por cuánto tiempo puede aprobarnos este sistema? Wang Li nos aprobó para trabajar de esta manera por 3 años. Como resultado, esta medida de subdividir las tierras de cultivo en parcelas familiares se extendió a todo el país en menos de 3 años. Honestamente, sin el apoyo de Deng Xiaoping, no habríamos tenido la oportunidad de realizarla. Fue a partir del espíritu de Deng Xiaoping de buscar la verdad de los hechos, por lo que la economía rural de China pudo desarrollarse. Solo al mejorar la economía rural, nuestros campesinos pudieron resolver el problema de la ropa y la comida. Sin duda. Y en realidad la aldea de Xiaokang es considerada como la cuna de la reforma rural y aquí nació el espíritu del sistema de contrato integral. ¿Cómo interpreta usted este espíritu? Para mí, el espíritu del sistema del contrato integral es el atreverse a imaginar algo y hacerlo, ser el primero en el mundo. Sabíamos que estábamos en peligro de morir en ese momento. ¿Por qué incluimos en el contrato que si nos mataban, otros aldeanos criarían a nuestros niños hasta los 18 años? Es porque todos pensábamos en las consecuencias. Firmamos con nuestras huellas dactilares para limitarnos a nosotros mismos. En caso de infringir la ley, compartiríamos la responsabilidad. Esa era la función. Estos son 2 periódicos del año 1979. En marzo, el Diario del Pueblo publicó un artículo en que expresó su rechazo por las pruebas de reparto de tierra en algunas aldeas de China. 5 meses después, el Diario de Anhui expresó su firme apoyo por las experiencias de Xiaokang. Estas confrontaciones de los medios demuestran los debates enérgicos que existían en China por este intento. Existen diferentes debates en el círculo académico acerca de las teorías y políticas sobre este tema. En aquel entonces, algunos académicos publicaban artículos cuestionando si esas prácticas representaban un camino de futuro brillante o un difícil puente de una sola tabla.
Otros dudaban entre si esos experimentos eran capitalismo o socialismo. Revisando los documentos emitidos por el Comité Central del Partido Comunista de China en aquel entonces, se puede vislumbrar una nítida trayectoria. Es decir, en el borrador del acta del tercer pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista de China, celebrado en 1978, se establecieron dos líneas rojas. Una era no permitir el trabajo por cuenta propia mediante la contratación de terrenos cultivables, y otra la de no permitir la fijación de cuotas de producción agrícola para cada familia individual. Sin embargo, cuando se dio a conocer el documento oficial llamado Decisión sobre la agilización del desarrollo de la agricultura, emitido por el cuarto pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista de China de 1978, la primera línea roja se mantuvo inalterable, pero la segunda norma transformó su definición cambiando a no aplicar la fijación de cuotas de producción agrícola para cada familia individual en algunas regiones especiales del país y en algunos sectores productivos secundarios. Dicho de otro modo, se pasó de dos líneas rojas a un no permitir y un no aplicar. Algunos señalaron dicho cambio como la apertura de un resquicio en la puerta y como cierta relajación de la normativa al respecto. En 1980 volvieron a surgir discusiones en torno al sistema de producción por contratación, tras las cuales en algunas regiones montañosas, donde la producción agrícola era muy baja y la calidad de vida de la gente era también muy precaria, se permitió la fijación de cuotas de producción agrícola para cada familia individual, y se permitió también la aplicación del sistema de responsabilidad contractual basado en la producción agrícola. Es decir, se concedieron dos permisos especiales. En 1982, el primer documento adoptado por el Comité Central del Partido Comunista de China supuso una enorme innovación y avances sustanciales desde un punto de vista teórico y de las políticas. En primer lugar, a nivel teórico, ese documento reconoce que todas las formas de la fijación de cuotas de producción agrícola para cada familia individual y del sistema de responsabilidad contractual basado en la producción agrícola son partes integrantes del sistema de responsabilidad de producción socialista, lo que les daba un estatus legal como propiedad socialista y colectiva. En segundo lugar, a nivel de las políticas, se concedió importancia al principio de aplicación de los reglamentos en adaptación a las condiciones específicas de cada región, evitando la aplicación unificada sin excepción de los mismos en todo el país. Los cambios en esos dos aspectos significaron un importante aflojamiento de las restricciones normativas. Primero, esas prácticas que antes habían provocado intensas polémicas sobre si constituían un camino de futuro brillante o un difícil puente de una sola tabla, ya quedaron aceptadas como parte integral de la economía socialista de propiedad colectiva. Segundo, el principio de la aplicación normativa de acuerdo con las condiciones específicas de cada región supuso aflojar las restricciones sobre todas las cuestiones. En 1983, el primer documento aprobado por el Comité Central del Partido Comunista de China ya dejó bien claro que el sistema de responsabilidad contractual familiar basado en la producción agrícola era una gran creación del pueblo chino, por lo que se situaba en una posición elevada. En 2002 se aprobó la Ley de Contratación de Terrenos Cultivables Rurales de la República Popular de China, estableciendo de forma legal la gestión de los terrenos cultivables del país mediante la contratación por las familias campesinas. Resumiendo todo este proceso de cambios, primero, los campesinos lanzaron unas prácticas innovadoras. Segundo, esa innovación se demostró mediante las prácticas reales, como algo efectivo en sintonía con las reglas de la evolución de las cosas. Tercero, al adaptarse poco a poco a estas prácticas innovadoras, las políticas gubernamentales se iban aflojando y flexibilizando poco a poco para dejar el camino despejado al desarrollo de esas prácticas hasta otorgarlas finalmente un alto grado de reconocimiento y aprobación. Tras cierto periodo de aplicación de dichas prácticas, se elaboraron leyes para reglamentarlas. Así se resume todo el proceso recorrido. La reforma de China arrancó en el campo y las reformas de las zonas rurales tuvo su punto inicial en la aldea de Xiaogang. Aunque todo parece una pura casualidad, existe alguna necesidad histórica al respecto. Cabe decir que sí existe una necesidad histórica, porque se deben reunir ciertas condiciones imprescindibles para que la reforma tenga éxito. La primera es que la reforma debe traer beneficios tangibles a las entidades participantes en la misma, tales como las familias campesinas y las empresas, para que puedan cubrir sus necesidades. En este sentido, el sistema de contrato integral corresponde a las necesidades de los campesinos de satisfacer sus necesidades de alimentación básica y disfrutar de una vida mejor. La segunda, la creación del sistema de contrato integral, como algo innovador, está, de hecho, en sintonía con el término académico óptimo de Pareto. ¿Qué significa este concepto? Quiere decir que en un proceso de reformas e innovaciones, algunos salen beneficiados sin detrimento de los beneficios de otros, e incluso esos otros también pueden beneficiarse en cierto grado de dicho proceso. Así es relativamente más fácil impulsar reformas.
La aplicación del sistema de contrato integral de la producción agrícola, además de garantizar suficiente alimento a los campesinos, no implica que pasen hambre los habitantes de las zonas urbanas, sino todo lo contrario, porque los que viven en las ciudades pueden alimentarse mejor. Por eso, este tipo de medidas reformadoras resulta más fácil de implementarse al traer beneficios a la inmensa mayoría de la gente. En tercer lugar, las reformas desplegadas en este campo pueden propulsar las de otras áreas. Las reformas de China comenzaron por el sector agrícola porque el inicio del proceso reformador en el campo supondría más producción de alimentos y más productos agrícolas disponibles que los campesinos podían vender para aumentar sus ingresos. El aumento de la cantidad de alimentos disponibles para su venta supone más mercancías alimenticias y más materias primas para la industria, tales como el algodón y el aceite, lo que sirve para promover el desarrollo de la industria ligera. Además, gracias a la aplicación del sistema de contrato integral, el dinamismo de trabajo se vio incentivado y la productividad también, por lo que la mano de obra sobrante debía buscar otras salidas laborales. Fue así como surgieron las empresas en los distritos rurales y los trabajadores emigrados del campo que proporcionaron una ingente cantidad de mano de obra para el proceso de industrialización y urbanización de China. Por eso, el despliegue del sistema de contrato integral puede impulsar reformas en otros terrenos. Desde ese punto de vista, el hecho de que este proceso reformador se hubiese iniciado en el campo no fue algo casual, sino una práctica con efectos multiplicadores. Volvamos a la cuestión agraria. Hace 40 años el sistema de contrato integral propició la división de los terrenos en pequeñas unidades entre las familias campesinas para su gestión por contrato. Pero hoy en día vemos que se está transfiriendo el derecho al usufructo de los terrenos cultivables, agrupándolos para facilitar la producción agrícola a gran escala. ¿Qué transformaciones supone la transición de la división a la agrupación de terrenos cultivables para el campo de China? Permítame indicar que no es muy precisa la expresión dividir los terrenos en pequeñas unidades. Debemos decir que integramos la unificación y la división para la gestión de la producción agrícola en dos aspectos. Es decir, se otorgó el derecho a la gestión por contratación de los terrenos cultivables a los campesinos y las entidades colectivas u organizaciones sociales asumieron las tareas que los campesinos no pudieron o no supieron llevar a cabo, o las que les produjeron pérdidas económicas. Pero a veces las entidades colectivas no fueron capaces de asumir ese papel por falta de suficiente poder económico. Además, con el mayor desarrollo de este proceso, algunos campesinos se fueron a trabajar a las ciudades y otros que se quedaron en el campo ya no querían seguir trabajando sus terrenos de cultivo, sino que querían abrir sus propios negocios. De ahí que surgiese el fenómeno de la transferencia del derecho de usufructo de los terrenos de forma voluntaria y legal para poder darles a los campesinos, con conocimiento y voluntad de seguir dedicándose a trabajar en la agricultura, más terrenos que pudiesen gestionar. Hasta la fecha, la tasa de transferencia del usufructo de los terrenos cultivables alcanza más del 30% a nivel nacional. De ahí surge la pregunta, ¿se puede permitir que esta cifra siga aumentando más? Para contestarla debemos tener en cuenta varias cuestiones. La primera, una población enorme con pocos terrenos cultivables es una realidad nacional fundamental de China. Las familias campesinas chinas poseen de promedio 0,6 hectáreas de terreno cultivable, una cifra que no se puede comparar con Japón o Corea del Sur, sin mencionar ya a Estados Unidos, Australia y Canadá, porque todos estos países tienen más terrenos cultivables per cápita que China. Además, la gestión de estos terrenos a pequeña escala por las familias campesinas de manera individual constituye una realidad que ha existido durante larguísimos años en China. Algunas personas dicen que basta con desplazar a una parte de la población rural a las ciudades para que el resto de los campesinos cuente con más terrenos cultivables. Pero lo que pasa es que la inmensa mayoría de esos trabajadores campesinos ya tiene actualmente entre 40 y 50 años. Cuando ellos emigraron a las ciudades a trabajar como trabajadores campesinos de primera e incluso de segunda generación, dedicaron sus mejores años al desarrollo industrial de las ciudades. Sin embargo, finalmente no pudieron ser inscritos en el sistema de seguridad social urbano, por lo que tuvieron que volver a su tierra natal en el campo cuando fueron mayores. Esa parte de los trabajadores campesinos que emigran desde el campo solo pueden pasar unos 20 años trabajando activamente en las ciudades. Una vez retornan a su tierra natal rural, ya no volverán a las zonas urbanas. En dichas circunstancias, la producción a gran escala en terrenos extensos debe tener necesariamente una magnitud apropiada, sin que haya posibilidad de que surjan granjas o haciendas agrícolas de miles e incluso decenas de miles de hectáreas, como ocurre en Estados Unidos, Canadá o Australia.
La segunda cuestión es que la producción agrícola a gran escala en terrenos extensos debe adaptarse a la corriente primordial de los tiempos y a la voluntad de los campesinos, evitando las transferencias forzadas del derecho de usufructo de los terrenos cultivables de las familias campesinas. La tercera es aparte de los campesinos que retornan al campo desde las ciudades y los nuevos tipos de gestores de la economía rural deben coexistir de manera plural a largo plazo. Es decir, las familias gestoras de enormes extensiones de terrenos agrícolas, los dueños de las granjas familiares, los responsables de las empresas establecidas en el campo y los dirigentes de las cooperativas, todos forman parte del campesinado profesional. Ellos cuentan con suficiente nivel educativo y manejan los conocimientos de gestión económica, además de ser relativamente jóvenes y estar llenos de dinamismo. Aunque todavía representan una minoría de la población rural, constituyen el futuro rumbo del desarrollo del campo y la fuerza productiva avanzada. Ellos viven rodeados de centenares de millones de familias campesinas que gestionan sus terrenos agrícolas a pequeña escala, por lo que las dos partes de la población campesina deben integrarse de manera orgánica, para que las pequeñas familias campesinas tradicionales puedan integrarse en la agricultura moderna y compartir también los beneficios traídos por el desarrollo de la economía y de la agricultura moderna. En este proceso se pueden desarrollar diversas modalidades de gestión conjunta o fideicomiso de terrenos agrícolas. Solo el desarrollo de la gestión de terrenos agrícolas a escala adecuada, en combinación con la gradual retirada de las pequeñas familias campesinas, podrá dar a luz a nuevas modalidades de gestión a gran escala. Es por eso que el Comité Central del Partido Comunista de China aprobó la decisión de prolongar la tercera ronda de gestión de terrenos con fines agrícolas para otros 30 años más. Recuerdo que el secretario general del Partido Comunista de China lo explicó así: la actual segunda ronda de contratación durará hasta el año 2027 o 2028 y la tercera ronda terminará en 2057 o 2058. En ese momento el país entero habrá entrado en una era de sociedad modestamente acomodada, situándose en un nuevo nivel de desarrollo. Entonces, seguro que la agricultura de China habrá experimentado nuevos y agigantados avances. Una tercera ronda de 30 años de duración es una decisión flexible que se puede ajustar. Hace 4 décadas, las reformas en el campo de China estaban motivadas por la necesidad de supervivencia, pero hoy en día ya no existe este problema. El campo está avanzando hacia una sociedad modestamente acomodada. En tal contexto, ¿en qué consiste la reforma de hoy en día? La tarea fundamental de la construcción integral de una sociedad acomodada es eliminar la estructura dual entre el campo y las ciudades en pos de un desarrollo socioeconómico integral de las zonas urbanas y las rurales en su conjunto. ¿Por qué el Comité Central del Partido Comunista de China plantea que el trabajo relativo al campo y al campesinado constituye la máxima de las prioridades del partido? Hay ciertas políticas que reflejan esto, como las de invertir más, aliviar las cargas y mejorar la gestión económica del campo, alimentar el desarrollo agrícola con los beneficios generados por la industria, el desarrollo rural propulsado por las ciudades, la construcción del nuevo sistema agrosocialista y la estrategia de revitalización de las aldeas campesinas. Por eso, de cara al futuro, debemos empeñarnos en construir una agricultura poderosa, darles a los campesinos una vida acomodada y edificar un campo hermoso para reducir la brecha entre el campo y las ciudades y eliminar la estructura dual de la economía china. En la actualidad, la tasa de urbanización de China ha alcanzado el 58,2% y la población urbana supera los 800 millones. Más de 260 millones de agricultores están trabajando en las ciudades. Esto supone que haya habido un creciente interés de los residentes rurales por transferir a otros la administración y explotación de las tierras de cultivo. Con el objetivo de impulsar la agricultura moderna y aumentar la eficiencia del uso de tierras cultivables no utilizadas, en 2004, China empezó a permitir que los agricultores transfirieran la tierra que habían obtenido por contrato. Al mismo tiempo, su derecho a poseer colectivamente la tierra se mantendría sin cambio. La transferencia de las tierras no solo puede aumentar los ingresos de los agricultores, sino también puede evitar el abandono de estas tierras. 是土地扭转给一些种植大户，叫他们呢搞土地治理啊，小块田变成大块田，地产田变为高产田，这样呢更增加农民的更增加这个土地的经济效益，第一个，我们搞土地扭转，农民的收入不减少，我们目前呢，我们按照800块钱一亩从农民手里把土地扭转出来交给企业，第一个农民收入不减少。 第二个呢，劳动力解放出来了，我劳动力还可以干其他的呀，像我开个农家乐啊，再不难，我还可以到你企业去打工，你还要给我一部分工钱，对不对？这样不等于双赢吗？这样对个人、对集体、对国家都有好处，我认为搞土地扭转呢，还是一种方向。
Según el informe del mercado de transferencia de tierras, en los últimos 3 años, la transferencia de las tierras de cultivo ha contribuido de manera exitosa y decisiva a erradicar la pobreza en las zonas rurales. En el año 2015, Zhou Dangji, campesino de Xiaogang, y otros 15 aldeanos adquirieron 20.000 metros cuadrados de tierra mediante transferencia para cultivar verduras y hortalizas. Con los esfuerzos de 3 años, Zhou ha aumentado significativamente sus propios ingresos y ha ayudado a sus compañeros a salir de la pobreza. 15年呢是没有什么收益，因为我们都在建棚子扩大的。到了16年，确实我们收益很可观。我们这个10几户，平均每一户分到了8万块钱，纯收入这8万多块钱。所以说比我们种地呢强太多了。我们到目前发展到现在呢是16户，其中有4个贫困户。 Por otra parte, el secretario general chino Xi Jinping enfatizó en el informe presentado ante el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China que China ha implementado la estrategia de rejuvenecimiento de las aldeas rurales para desarrollar la agricultura de calidad y para mejorar las condiciones de esas áreas rurales y la vida de los aldeanos en una nueva era. A partir de esta estrategia, la aldea de Xiaogang ha abierto un nuevo capítulo de desarrollo. 融合的路子，一产呢主要是以现代农业，我们和安徽省农垦和安徽科技学院、安徽农业大学合作，推广了农业社会化服务。二产呢主要是我们有一个香港的农副产品加工园5平方公里的，这2年呢我们一手抓基础设施建设，一手抓招商引资。三产呢主要就是以旅游，刚才说的旅游，还有呢就是农村。 这个电商，然后呢，我们现在呢还在打造这个培训教育产业。我们呢就是想立足于，香港干部学院和这个农业部农村实用人才培训中心，以及全国100多家在我们香港挂牌的共建基地、实践基地等等，把这几方面的资源用好，促进经济发展，带动百姓增收。 ¿Cómo valora usted la estrategia de revitalización de las aldeas rurales y cuál es su impresión al respecto? En realidad, la estrategia de la revitalización de las aldeas rurales se ha elaborado en un gran marco estratégico con miras a eliminar la estructura dual entre las ciudades y el campo y hacer realidad la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y el desarrollo integral de las zonas urbanas y las rurales como un conjunto. Este gran marco consta de 2 partes indispensables. Una es acelerar el proceso de industrialización y urbanización, y la otra consiste en desarrollar la agricultura moderna para construir el nuevo sistema agrosocialista e implementar la estrategia de revitalización de las aldeas rurales. Por eso la industria y la agricultura, las ciudades y el campo, en vez de ser cosas incompatibles, deben ser componentes orgánicamente integrados e imprescindibles de nuestra sociedad que interactúen y se apoyen de forma recíproca y virtuosa. Desde este punto de vista, debemos enmarcar el despliegue de la importante estrategia de revitalización del campo chino en los grandes objetivos del desarrollo sinérgico e integral entre las ciudades y el campo para erradicar la estructura dual y promover un desarrollo sostenible centrado en las personas. Para usted, ¿cuáles son las experiencias exitosas que hemos acumulado en 40 años de reformas agrícolas de China y qué reflexiones podemos extraer de ellas? Observando estas 4 décadas recorridas, creo que existe un punto fundamental. El proyecto de la decisión sobre la agilización del desarrollo de la agricultura, aprobado por el tercer pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista de China, y el documento oficial emitido al público por el cuarto pleno, recogen 2 frases. Respecto a los campesinos, es indispensable garantizar sus intereses materiales a nivel económico y respetar sus derechos democráticos a nivel político. Sin las garantías de ciertos intereses materiales y de derechos democráticos, no existe la posibilidad de despertar ningún dinamismo de ninguna clase social. Creo que las 2 frases ponen en evidencia el núcleo de nuestro trabajo. A lo largo de los últimos 40 años, cuando más protegemos los intereses materiales y más respetamos los derechos democráticos de los campesinos, mejor desarrollo logramos y menos contradicciones generamos para el campo. De ahí que la economía nacional tenga un mejor comportamiento en su conjunto. Si ignoramos estos derechos democráticos, surgirán problemas en el campo. Por eso todo el partido y todo el pueblo chino llegaron en aquel entonces a un consenso. ¿Qué se decidió en este consenso? Emancipar la mente, buscar la verdad en los hechos y mirar hacia adelante de manera unida. ¿De dónde viene ese consenso? Pues del principio de que las prácticas constituyen el único criterio para probar la verdad. La emancipación sentó la base teórica y de pensamiento para el proceso de reforma y apertura.
El desarrollo rural ha mostrado una característica de las reformas de China, que es la de aplicar reformas de trabajo para ir ampliando con valentía emprendedora desde la verdad de los hechos. Exactamente. Probar las ideas mediante la práctica con valor. Abstenerse de sacar conclusiones precipitadas, flexibilizar las normativas para obtener el reconocimiento desde la máxima instancia y seguir profundizando en las prácticas.